Buenos días, estimados todos. Les damos la más cordial bienvenida a este foro Guadalajara SMAES 2020. Transmutación de la infraestructura hospitalaria. También los invitamos, en caso de que quieran compartir algún comentario, utilicen el chat de la transmisión. Brenda. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud SMAES, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Brenda, Julián, por acompañarme el día de hoy en esta transmisión. Buenos días, tengan todos los aquí presentes y los que nos siguen de manera remota en el desarrollo del foro SMAES Guadalajara, transmutación de la infraestructura hospitalaria. Me complace dirigirme a ustedes para comunicarles que la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, ACE, hoy más que nunca, continúa trabajando y lo hace bajo las recomendaciones del gobierno federal. Desde SMAES consideramos que es nuestro compromiso social continuar preparándonos y abonando hacia una nueva generación de infraestructura para la salud, que en un amplio espectro involucra los inmuebles, el equipamiento médico y primordialmente el invaluable personal médico, paramédico y administrativo que opera estas unidades. Todo ello, el día de hoy se enfrenta a una pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 que suma los problemas tan complejos y desafiantes como el cambio climático y la desigualdad social. Es por lo anterior que no podíamos dejar pasar este 2021 sin darnos la oportunidad de intercambiar reflexiones con el objetivo de identificar las características que deberán de cumplir las intervenciones en la infraestructura para la salud, para ser orientada a ser más humana, sostenible y resiliente. Hemos llamado a este foro Transmutación de la infraestructura hospitalaria. La palabra transmutación, en su interpretación más sencilla, significa cambio y está relacionada con la alquimia, física y química, ciencias que la describen como una conversión de un elemento químico a otro. Lo anterior nos llevó a plantearnos una reflexión. ¿Es el momento del cambio? El día de hoy invitamos a todos los que nos acompañan a reflexionar en el cambio que tiene que tener la infraestructura para afrontar los retos presentes y venideros. Todo ello con la finalidad de conservar, otorgar, proteger la salud de los mexicanos y los ciudadanos del mundo, porque al fin de cuentas, hoy se ha demostrado que todos estamos conectados. No quisiera omitir que cuando surgió la idea de organizar este foro, el punto de encuentro para conversar y estrecharnos las manos sería la ciudad de Guadalajara, la perla tapatía, que alineaba con su significado todos nuestros objetivos. La palabra tapatío proviene del vocablo náhuatl tlapatiotl. El tlapatiotl era el sistema que se utilizaba específicamente en los tianguis de Guadalajara para el trueque o intercambio de productos. Así pues, hoy realizaremos un ejercicio de intercambio de experiencias e ideas en este formato virtual, con la certeza de que contribuimos a promover el bienestar de todos. Hoy también quiero agradecer a quienes nos han ayudado a llegar a este momento, con las 4 mesas de conversación denominadas Rumbo al Foro, mismas que han sido un reflejo de la madurez, pero sobre todo de la resiliencia con la que actúa y avanza nuestra sociedad, de las cuales les comparto unas breves reflexiones.
Nos encontramos en una etapa de transición hacia una nueva realidad, que nos regresa a pensar en los valores que nos deben desaparecer de los inmuebles, como es el concepto de la habitabilidad y la resiliencia que estos deberán tener para futuros eventos. Es importante pensar en la salud desde el barrio, con vivienda digna, infraestructura pública habitable y saludable, además generar como sociedad un conjunto de mejores y más equitativas condiciones de desarrollo humano que resulten en un estilo de vida más saludable. Los inmuebles para la salud deben ser concebidos desde una arquitectura asequible e incluyente. El pensamiento sistémico desde lo urbano arquitectónico con relación al proceso salud-enfermedad y su atención resulta ser un campo muy abierto a la reflexión, la investigación y la gestión de mejores políticas profesionales que generen mejores condiciones de vida a la población. Esto es lo que nos lleva al día de hoy. Quiero destacar la presencia de quienes aceptaron la invitación para participar como ponentes el día de hoy y el apoyo de las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, al Gobierno del Estado de Jalisco y a su Secretaría de Salud, a la Federación Internacional de Ingeniería de Cuidado a la Salud, a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como a nuestros aliados comerciales, colaboradores, miembros asociados, amigos todos de la SMAES. A todos les doy la más cordial bienvenida. Así pues, con la avidez de acceder a las mejores prácticas, aprovechemos el espacio para el término de con renovadas ideas, salgamos a proponer esquemas innovadores que nos lleven a transmutar la infraestructura hospitalaria para enfrentar eficaz y eficientemente los tiempos de cambio. Muchas gracias. Gracias, presidenta. A continuación, escucharemos el uso de la palabra del doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, quien nos dará el mensaje inaugural. Muy buenos días, distinguidas personalidades que nos acompañan este día, profesionales de la arquitectura. Como titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, es un orgullo darles la bienvenida a todas y a todos a este foro virtual convocado por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, un organismo que durante casi 3 décadas se ha ocupado por consolidar acciones que colocan a los profesionales de su rama en la posibilidad de cumplir el compromiso contraído con su vocación, la de planear, diseñar, construir y conservar los espacios que habitamos o de alguna manera en los que pasamos buena parte de nuestro tiempo. Nos alienta saber el enfoque al cual han optado por dedicarse y que tiene que ver nada menos que con todo tipo de edificaciones relacionadas con la salud. Espacios que son prioritarios para cualquier comunidad que aspire al desarrollo y sin los cuales no se puede vislumbrar la meta de toda democracia: construir sociedades más justas, con igualdad de oportunidades y capaces de ofrecer una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Sabemos que este 2020 quedará por siempre en nuestra memoria como un año de grandes retos en todo el mundo y muy especialmente para quienes nos dedicamos a la salud y hemos enfrentado una pandemia de alcances y repercusiones no vistas en la historia. Estamos logrando salir gracias al personal de salud que está en la primera línea de atención, a los científicos e investigadores que han apresurado estudios que llevarían años y a los profesionistas de las más diversas áreas que han aportado sus conocimientos multi-interdisciplinares para buscar soluciones. La construcción de espacios para la atención de la salud son sin duda una de ellas.
Son los hospitales que pueden ser reconvertidos para atender en condiciones de seguridad a pacientes, a personal. Son estas empresas farmacéuticas, los almacenes, los centros de estudio y de diagnóstico y muchos otros espacios donde se requieren condiciones especiales que solo pueden ser garantizadas por profesionales como ustedes, interesados en ir más allá de los propios límites y poner sus conocimientos y su creatividad al servicio de la población. De esta manera, transformar y mejorar la operación inmobiliaria en el ramo de la salud se traduce en mejores entornos. En general, lo que suma redunda en mejores ciudades, en las ciudades del futuro que tanto ustedes como yo anhelamos para nuestras hijas y para nuestros hijos. Las y los felicito porque sé que particularmente los agrupan valores de superación continua, de perspectiva de género y de solidaridad social. Y porque al aportar por la creación de entornos que facilitan y hacen eficientes las labores del ámbito de la salud, contribuyen de manera importante a una mejor sociedad. Les deseo que estos 2 días virtuales en Guadalajara les sean sumamente provechosos. Y sin más preámbulos, siendo las 9:20 del día 26 de noviembre del 2020, declaramos inaugurado este foro, felicitándolos y augurándoles el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al Gobierno del Estado de Jalisco y al doctor Peter Sen, secretario de Salud del Estado, por su mensaje inaugural. Gracias, doctor. Bien. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Cristian Morales Furiman, representante de la OMS y de la OPS en México, quien dará la conferencia magisterial Panorama de la atención primaria de la salud en las Américas, base de un diseño hospitalario presente en tiempos del COVID-19, siendo un tema de gran interés y actualidad. Bienvenido, doctor. Cristian Morales fue nombrado representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México, en octubre de 2018. Previamente ejerció ese mismo cargo en Cuba desde 2015 hasta su traslado al país. Comenzó a trabajar en la OPS-OMS en 2006 en Haití como asesor de sistemas y servicios de salud. En 2011 fue transferido con el mismo cargo a Venezuela, donde fue responsable de Aruba, Curazao, San Martín y las Antillas Holandesas. En 2013 asumió como asesor regional de Economía y Financiamiento de la Salud en la sede de OPS en Washington. Es economista egresado de la Universidad de Montreal, donde obtuvo su pregrado y maestría en Economía, además de una segunda maestría en Administración de Servicios de Salud en los años 90. Cristian Morales inició su carrera profesional como profesor de Economía de la Salud en la Universidad de Montreal y como investigador en análisis económicos de intervenciones para prevenir la transmisión vertical del VIH en el Centro Hospitalario Saint-Justin en Montreal. Posteriormente, su trabajo se centró en los aspectos económicos de los sistemas integrados de salud para personas mayores de la iniciativa SIPA, Sistema Integrado para Personas Mayores por sus siglas en francés. Proyecto basado en el Hospital General Judío de Montreal y patrocinado por la Universidad McGill y la Universidad de Montreal. Entre fines de los años 90 y principios de los 2000, trabajó en la evaluación económica de una serie de intervenciones orientadas a introducir innovaciones en el sistema de salud de Canadá. En 2003, orientó su carrera hacia el ámbito internacional, trabajando en Bangladesh, donde formó parte del proyecto que dio inicios al desarrollo de la economía de la salud en ese país, gracias al apoyo del Departamento por el Desarrollo Internacional de Reino Unido. Luego trabajó en Marruecos 2003-2005
donde diseñó e implementó un sistema para determinar los costos de los servicios hospitalarios y producir información económica para la toma de decisiones en el marco de la reforma hospitalaria de ese país. Lideró también diversos estudios sobre costos, eficiencia y calidad de la atención en Haití, Argelia, Túnez y otros países de América Latina. Hasta 2006 se mantuvo dando clases de evaluación económica de intervenciones de salud en diversos programas de formación de la Universidad de Montreal. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Primero que nada, permítanme saludar a nuestra querida presidenta de las MAES, la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, arquitecta Iracema Amador Hernández, arquitecto Alcántara MacGregor, y mi gran amigo, el secretario de Salud de Jalisco. Un abrazo fuerte desde Ciudad de México y a todos los colegas que están conectados. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es un poco el panorama de la atención primaria de la salud en las Américas como base para un diseño hospitalario resiliente en tiempos de COVID-19. La próxima, por favor. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero que nada, vamos a tocar brevemente cómo ha afectado la COVID-19 a los sistemas de salud, para luego pasar a qué es lo que es la atención primaria de la salud y cómo puede aportar a la resiliencia y universalidad de los sistemas de salud de la región, para luego entrar en las implicaciones de la atención primaria de la salud en tiempos de COVID para un diseño urbano resiliente y un diseño hospitalario resiliente. Terminando con unas reflexiones finales. La próxima, por favor. En el día de ayer, estos son datos de ayer 25 de noviembre, teníamos casi 60 millones de casos confirmados de COVID-19 a través del mundo, de los cuales alrededor de 46-47%, 25 millones, vienen de la región de las Américas. Del 1.400.000 fallecimientos, la mitad vienen de nuestra región, 709.000. En las últimas 24 horas son Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina, Canadá y Perú los países que más han aportado casos, y lamentablemente también quienes más han aportado fallecimientos son Estados Unidos con casi 2.000 fallecimientos, nosotros acá en México con un poco más de 800, seguido de Brasil, Argentina y Colombia. La situación del país se caracteriza en términos de la epidemia por una heterogeneidad propia de lo que ya hemos visto en meses anteriores, en donde tenemos algunos estados en rojo complicados en el norte y centro norte del país, además de, por supuesto, todos los otros estados del norte que están en semáforo amarillo, con una situación un poquito mejorada, ¿no es cierto?, en el sureste y en particular en Chiapas y en Campeche, que son los dos estados que tienen un semáforo de color verde. Los indicadores en general en las diferentes entidades federativas están al alza y evidentemente es una situación preocupante con la llegada del invierno y la presencia ya de la influenza. Por supuesto, hay una campaña de vacunación que se está desplegando para evitar que se dé una sindemia en donde tengamos a la vez COVID-19 e influenza, porque nada impide de que una persona contraiga el SARS-CoV-2, se enferme de COVID-19 y además se contagie de influenza, agravando muchísimo su pronóstico. La pandemia de COVID-19 revela y exacerba las inequidades preexistentes en las sociedades y en los sistemas de salud. Y la respuesta para suprimir el virus requerirá de esfuerzos más profundos para abordar dichas inequidades. Hay que decir que estamos en un momento de bastante esperanza. Han habido anuncios importantes de algunos de los candidatos vacunales. Hay 170 candidatos vacunales en este momento y algunos de ellos han anunciado resultados preliminares de sus estudios de fase 3. De estos 170 candidatos vacunales hay alrededor de 10 que están en fase 3, uno que está en fase 2B y el resto, un poco menos de 160, están en las fases iniciales de laboratorio, o fase 1 o fase 2.
Es importante recalcar entonces que se está viendo la luz al final del túnel, sin embargo, todavía no tenemos una vacuna que sea segura, eficaz y de calidad, que son los requisitos imprescindibles para poder autorizar su uso a gran escala como es necesario. También es importante recalcar que más allá de que la vacuna sea descubierta y próximamente ojalá autorizada en Estados Unidos, en México, en Canadá, en el resto del mundo, hay que diferenciar entre ese momento y el momento en que llega al país y luego el momento en que se inicia la campaña de vacunación y se logra alcanzar 80-85% de la población para lograr una inmunidad de grupo suficientemente importante como para que nos proteja de manera eficiente. Estamos hablando, en el caso mexicano, de vacunar a 110 millones de personas para lograr este objetivo. ¿Se imaginan el esfuerzo que eso va a significar en términos logísticos, en términos comunicacionales, en términos de esfuerzo y de despliegue de los recursos humanos y de la implicación que es necesaria que todos tengamos para el éxito de esto? El año 2021 va a ser un año muy similar al del 2020, con efectivamente además el despliegue de esta campaña de vacunación que va a implicar muchos retos. Pero eso significa también entonces que son las medidas no farmacológicas, es decir, el lavado de manos sistemático, con agua y con jabón de preferencia, con gel alcoholizado si no tenemos acceso al agua y el jabón, el uso de cubrebocas de tela, ojalá de 3 capas de tela, en espacios cerrados para la población en general, y por supuesto el mantenimiento de la sana distancia y del quedarse en casa cuando el semáforo está rojo y las condiciones lo permiten. Esas son las características que nos van a acompañar en 2021, son nuestras mejores herramientas más allá de la llegada y el inicio de la vacunación. La próxima, por favor. Otra de las afectaciones importantes es entender el exceso de mortalidad, todas causas confundidas, es decir, cuánta gente ha fallecido por COVID-19, pero cuánta gente también ha fallecido por otras causas indirectamente relacionadas con la COVID-19. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la reconversión hospitalaria que salva vidas de los pacientes con COVID-19, redistribuye los recursos que a veces no están disponibles para atender otros problemas de salud y por lo tanto se produce lo que llamamos una mortalidad indirecta por COVID-19. También está el miedo de la población, el temor de desplazarse para ir a buscar cuidados de salud y muchas veces entonces ante un signo de alerta, por ejemplo, de una enfermedad cardíaca, de una crisis cardiovascular, la gente no reacciona, prefiere quedarse en casa hasta que ya es muy tarde, se dirige al hospital y fallece en el camino o en la institución de salud. Esto es el exceso de mortalidad. ¿Y de qué nos sirve el exceso de mortalidad? Primero, para entender de manera más amplia la amplitud, la magnitud de la pandemia de COVID-19, alertar tempranamente sobre la reemergencia y brotes, ¿no es cierto?, en uno u otro lugar de COVID-19 o de otros problemas como pudiera ser la influenza, medir el impacto y adecuar las medidas de salud pública en función de esto y clasificar las muertes por causa directa o indirectamente por COVID-19. Nosotros estamos apoyando a la Secretaría de Salud Federal junto a otras instituciones del país, INEGI, RANAPO, DGE, SENAPRESE, CONAPO y la institución y el Instituto Nacional de Salud Pública en un análisis que se realiza sistemáticamente. Hay un tablero de control en el sitio coronavirus.gov.mx y se saca un boletín estadístico, vamos en el 5º, que nos da cuenta de cómo se va comportando este exceso de mortalidad, toda causa confundida. ¿De qué se trata? Se trata de medir las defunciones semanales observadas y restarle las defunciones semanales esperadas en tiempos normales, es decir, aquellas que se hubiesen producido en un año normal. Para fines prácticos estamos hablando del año 2015, 16, 17 y 18 en comparación con el año 2020. Para la semana epidemiológica 43, haciendo este cálculo, teníamos 217.989 muertes más de lo esperado, es decir, 38% más que en un año normal. No todas estas muertes, insisto, vienen por COVID-19. Algunas, en ese momento eran 88.000, en la semana 43, 88.322 eran confirmadas por COVID-19. Hay otro porcentaje que se suma de muertes
que no tuvieron confirmación de COVID-19, pero son sospechosas de COVID-19. Y por supuesto, luego, todo otro grupo de fallecimientos que se produjeron por las razones que vengo de indicar. La próxima, por favor. La crisis de la COVID-19 no solo afecta al sector de salud, afecta también la economía. Se cae el comercio internacional, se cae el precio de las commodities, aumenta la aversión al riesgo y el deterioro de las condiciones financieras, hay una menor demanda por servicios turísticos, algo que afecta muy fuertemente a México, y hay una caída en general de las remesas. En este caso, en el caso mexicano, el esfuerzo que han hecho los paisanos, principalmente que están en Estados Unidos, ha evitado que haya una caída en las remesas, por el contrario, ha aumentado, y eso es un signo de solidaridad muy importante. Pero en general, en los países y en México también, los otros factores están llevando a un aumento importante de la pobreza, al deterioro de las condiciones sociales y medioambientales, al aumento de las inequidades, al aumento de la violencia social e intrafamiliar y social, y sabemos que cuando se deterioran los determinantes sociales y medioambientales de la salud, se deterioran todas las problemáticas de salud, golpeando primero que nada y más fuertemente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por supuesto, la crisis económica también afecta a los sistemas de salud, abundando en el desfinanciamiento ya crónico en el que se encuentran la mayoría de los sistemas de salud de la región. La próxima. Aquí vemos la reducción proyectada del Producto Interno Bruto de 2020 a 2019, estimada por la CEPAL, en donde vemos en el gráfico de arriba que se estima una caída de más del 5% para la región de América Latina y el Caribe, y en el caso de México, por encima del 6% de caída del Producto Interno Bruto. Del mismo modo, hay un aumento importante del porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, que se espera suceda en 2020 con respecto a 2019. Va a pasar de 30,3% a 34,7% para la región, y en el caso mexicano, 41,9%, es decir, 42% de la población a todos fines prácticos, va a pasar a 48% en el 2020. Esto borra en unos meses esfuerzos de muchos años de colectivos e individuales de los hogares y de los gobiernos en la lucha contra la pobreza. Evidentemente, estas no son buenas noticias para la sociedad mexicana, no son buenas noticias para las Américas, no son buenas noticias para los sistemas de salud. La próxima. Estos son datos del Censo de Estados Unidos de junio del 2020 que nos muestran cómo algunos tipos de población han sido más afectados en términos de dilatar el momento en que buscan servicios de salud por temor a contraer la COVID-19. Y vemos cómo esto ha afectado justamente a poblaciones que históricamente tienen una situación de mayor vulnerabilidad con respecto al promedio de Estados Unidos, las poblaciones hispánicas, las poblaciones de afrodescendientes, etcétera, como también las personas que tienen otras características que las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto para reafirmar que la pandemia exacerba las barreras de acceso a los servicios de salud, y veremos cómo esto es importante también eventualmente para un nuevo diseño, no solo de las instituciones de salud, sino que de la organización general de las instituciones de salud en el caso mexicano. La próxima. Las barreras e impactos en salud tienen que ver con las disparidades sociales y étnica, la pobreza y la desigualdad en los ingresos, las brechas en la educación, la falta de acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en casa, las barreras geográficas, las circunstancias laborales, incluido el uso del transporte público, la condición de trabajador esencial, la incidencia de enfermedades crónicas subyacentes, que son factores de riesgo, ya lo sabemos, de formas graves de COVID-19, como son la hipertensión, las enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etcétera. El idioma en general también es un problema, una barrera que se exacerba en el marco de la COVID-19. Los mensajes de percepción de riesgo, por ejemplo, en un país como México, con tanta diversidad étnico-cultural, son muy difíciles de que lleguen y se adapten a la realidad de las poblaciones para que se entiendan y se asuman de manera eficiente. La condición de la vivienda, los hogares multigeneracionales y las viviendas hacinadas en tuburios urbanos también impactan, ¿no es cierto?,
generando mayores problemas y mayores dificultades en el control de la pandemia de COVID-19. Sin lugar a duda, el estado del seguro de salud, los costos de la atención médica, la falta de médicos, de infraestructura y de servicios, junto con una baja en la confianza social y política y la polarización de la epidemia, no contribuyen para nada a mejorar la situación e impactan negativamente en la salud mental, en las mujeres y los niños, en las personas con discapacidad, producen hambre e inseguridad alimentaria, hay cambios en la disponibilidad de servicios esenciales de la salud, en general a la baja, lamentablemente, y hay un aumento en la mortalidad y morbilidad evitables, como venimos de decirlo, con respecto al análisis de exceso de mortalidad. La próxima. Los países han hecho un esfuerzo inmenso para poder reconvertir sus capacidades y atender esta crisis del COVID-19. Con respecto a la línea de base del mes de marzo, México ha logrado una reconversión hospitalaria de sus camas del orden del 376%, 375,6% para ser más exacto. Esto es evidentemente el esfuerzo relativo más importante de los países de la región. Todos han hecho un gran esfuerzo, pero México ha hecho un esfuerzo mayor. ¿Es esto una buena noticia? Sí, por supuesto que es una buena noticia, pero da cuenta también del estado de deterioración y de poca preparación que tenía el sistema de salud mexicano para hacer frente a esta pandemia. Más loable aún haber logrado estos éxitos, pero también entendemos cómo los retrasos que se han venido acumulando durante años en el desarrollo de las infraestructuras hospitalarias y sanitarias en México nos pasa la cuenta de manera realmente dramática en el marco de la COVID-19. La próxima. La ocupación hospitalaria también es algo importante a señalar, es uno de los indicadores del semáforo, por supuesto, acá en México y en otros países, en donde vemos que algunos países en el corte del 31 de julio se encontraban en una situación extremadamente grave de saturación de sus capacidades hospitalarias. En el caso de México, siempre se logró mantener, salvo en algunos momentos alrededor del mes de mayo y junio, en donde en algunos lugares tuvimos más problemas, una disponibilidad de camas suficiente para que el sistema de salud no colapsara. Eso no significa que no hayan instituciones y hospitales a través del país que en uno u otro momento, y estamos viéndolo en este mes de noviembre, y lo vamos a ver más en diciembre, no vayan a sufrir un atochamiento mayor de sus capacidades debido a la presión que ejerce la epidemia de COVID-19. La próxima. Hay interrupción de los servicios esenciales, particularmente las enfermedades crónico-degenerativas durante la pandemia. Más de la mitad de los servicios se han interrumpido en uno u otro grado en los diferentes grupos de estas enfermedades, los tratamientos de la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento de la diabetes, la atención odontológica urgente, los tratamientos oncológicos, la atención del asma, los servicios de rehabilitación y los cuidados paliativos. Estas afectaciones evidentemente agravan aún más la situación, ya que un hipertenso descontrolado tiene muchas más probabilidades de desarrollar una forma grave de neumonía bilateral por COVID-19. La próxima. Hay algunos enfoques que los países han llevado adelante para interrumpir, para frenar las interrupciones en los servicios de salud, como son la abolición de cobros gubernamentales para la gratuidad, el despliegue de la telemedicina para reemplazar las consultas presenciales y el intento de repriorización de los servicios. Todas estas son medidas que venían implantándose en México en el marco de la transformación de su sistema de salud, que avanza también, por supuesto, desde antes de la COVID-19 hacia la gratuidad, no solo en el primer nivel de atención, sino que también en los institutos especializados. La próxima. Con eso entonces vemos cuán importante ha sido el impacto de la COVID-19 en los sistemas de salud. Antes de pasar a las implicaciones para un diseño urbano y un diseño hospitalario resiliente, es importante detenerse un momento brevemente sobre qué es lo que es la atención primaria de la salud y cómo puede aportar a la resiliencia y universalidad de los sistemas de salud de la región. La próxima.
La atención primaria de la salud nace en la conferencia de Alma Ata en 1978. Esta conferencia marca la salud pública en un antes y un después. Esta conferencia es la que reitera la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Hasta ese momento no se hablaba de las dimensiones mentales y sociales de la salud. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y quizás lo más importante que aporta la conferencia de Alma Ata, la salud es un derecho humano fundamental y el logro más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos sectores sociales y económicos, además de la salud. Aquí está la base de la intersectorialidad, aquí está la base de lo que nos convoca hoy día a dialogar entre salubristas y arquitectos. Tiene en su argumentación un sustento que apunta a la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en desarrollo, decían en 1978, y los desarrollados, así como dentro de cada país, entonces también calificaban de inaceptable la desigualdad. Pues bien, 40 años después, en el año 2018, se hizo una nueva conferencia en Astana, también en Kazajstán, que tenía como capital en su momento Alma Ata, ahora tiene como capital Astana, una nueva conferencia donde la OMS y UNICEF reiteramos, ¿no es cierto?, el compromiso con la atención primaria de la salud como una herramienta para avanzar en la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible, aspirando a que los gobiernos y sociedades le den prioridad a la salud y al bienestar de las personas, la promuevan y la protejan tanto a nivel poblacional como individual. La salud colectiva es muy importante entenderla para poder intervenir en ella. La atención primaria de la salud y los servicios de salud tienen que ser de calidad. La atención primaria de la salud no es solo el primer nivel de atención, la atención primaria de la salud no es solo una forma de atender a los pobres o a los que tienen menos. La atención primaria de la salud tiene que tener gran calidad, tiene que ser segura, integral, tiene que ser accesible, tiene que tener servicios disponibles y asequibles para todos, donde el bolsillo no sea uno de los determinantes para que se logre acceder a los servicios cuando sea pertinente, y se necesitan justamente también un sistema de salud que integre el respeto, la compasión, la dignidad y genere y cuente con profesionales de la salud competentes, bien formados y comprometidos. Entonces, 40 años después, vemos cómo la atención primaria de la salud sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque las desigualdades de 1978 a 2018 entendemos que no se han mejorado, por el contrario, se han agravado. La próxima. En el año 2019, en abril, se reunieron en México 32 ministros de la salud para dar cuenta de la recepción de un informe que le encargó OPS a una comisión de alto nivel para que reflexionara sobre salud universal en el siglo XXI a 40 años de Alma Ata y cómo los principios de la atención primaria de la salud pueden dirigir u orientar la transformación de los sistemas de salud de la región, el avance, en otras palabras, hacia la modernidad. Este informe fue dirigido por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y se le entregó a los ministros y al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestra directora de OPS, Carice Etienne. Este documento, junto con otros mandatos como la Agenda 2030, el Objetivo 3, Salud en todas las políticas de 2014, la Resolución sobre Salud Universal de 2014, la Resolución de OPS sobre Servicios de Salud Resiliente y el Plan de Acción para la Reducción de Riesgo de Desastre de 2016, son el marco que nos permiten trabajar y acompañar a los países en su búsqueda de salud para todos. La próxima. La salud universal significa el despliegue de una cobertura universal y de un acceso universal para impactar en salud y bienestar y alcanzar el objetivo 3 y sus diferentes metas. Para esto despliega 4 estrategias.
una que tiene que ver con ampliar el acceso a los servicios de salud de calidad, integrales y oportunos, reorganizando los servicios de salud en redes integradas de servicios de salud basadas en atención primaria de la salud. La mayor parte de nuestros países tiene servicios de salud ordenados en función de la especialidad, en función de los hospitales, en función de la enfermedad. Es importante entender que aquí no se trata de restarle importancia a los institutos de salud, a las especialidades que necesitan estar bien desarrolladas, bien financiadas, pero se le tiene que dar muchísimo más énfasis en cuanto al financiamiento, a el primer nivel de atención para que logre ser resolutivo y pueda integrar y articular las referencias y contrarreferencias. Para esto hay una estrategia también que apunta a aumentar el financiamiento público de los sistemas de salud de un promedio de alrededor de 3%. México está estancado en 2,8% de gasto público sobre el Producto Interno Bruto desde hace 20 años, a un 6% de gasto público sobre el Producto Interno Bruto. No se trata solamente de poner más dinero, se trata de luchar contra la corrupción, se trata de disminuir el despilfarro, se trata de aumentar la eficiencia. Y justamente la principal herramienta para aumentar la eficiencia es una organización del servicio de los sistemas de salud en base a la atención primaria de la salud. Por supuesto, hay que aumentar también la capacidad rectora y mejorar la gobernanza, como también fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud e ir generando un círculo virtuoso que nos permita ir caminando hacia la cobertura universal de salud y el acceso universal de salud. La próxima. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un sistema de salud resiliente? Es un sistema de salud que absorbe perturbaciones, responde y se recupera, orienta y prepara para afrontar situaciones de crisis y responde eficazmente. Son integrales al generar acciones con otros actores, comunidades y agencias claves. Son adaptativos, no solo en crisis. La resiliencia es un atributo de los sistemas de salud bien desarrollados y se orienta al acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Los sistemas de salud resilientes poseen una capacidad de reserva para aumentar la respuesta de los servicios de salud y usan un enfoque holístico y multisectorial para aplicar el Reglamento Sanitario Internacional. Ustedes saben que junto con la Convención Marco de Lucha contra el Tabaco es la única resolución de OMS obligatoria para los países. Pensemos 30 segundos cómo estaba México y los sistemas de salud en cada uno de los estados, porque hay que decir que la fragmentación del sistema de salud mexicano lo hace muy ineficiente y tenemos todavía un sistema de salud diferente en cada una de las entidades federativas, además de los grandes subsistemas ligados a la seguridad social. Esta fragmentación genera ineficiencia, genera inequidades y disminuye la resiliencia. Pero así estábamos en el mes de enero-febrero de 2020, antes que llegara la pandemia, y estábamos, por lo tanto, podemos todos, creo, ponernos de acuerdo en una situación donde el sistema de salud mexicano era muy poco resiliente. La próxima. Ahora bien, para afrontar la pandemia de manera eficaz, en un primer momento, y hemos aprendido mucho, creo, en estos últimos meses de cómo manejar la pandemia, se hizo hincapié en que la gente se quedara en casa y eso generó, evidentemente, una estrategia, diría yo, pasiva, de esperar con la reconversión hospitalaria la llegada de los pacientes graves a los hospitales. Esta estrategia, si bien en un principio que no conocíamos muy bien el comportamiento de la enfermedad de COVID-19, puede considerarse acertada, rápidamente nos empezamos a dar cuenta que la clave no está en los hospitales, la clave está en el primer nivel de atención, la clave está en la proactividad, la clave está en salir a buscar los casos y no esperar que se deterioren y lleguen a morir a los hospitales. Por eso el primer nivel de atención, decimos, tiene tres grandes funciones frente a la COVID-19: apoyar la identificación de casos, el reporte de brotes, la contención de brotes, el manejo de casos y la referencia a hospitales e instituciones especializadas en tratamiento de COVID-19. Mantener la continuidad de los servicios esenciales, clave. Propiciar la descarga de la atención hospitalaria
para la reconversión de COVID-19. Entonces, quitarle presión a los hospitales, eso se juega en el primer nivel de atención. Para eso hay que reforzar los equipos de salud en el primer nivel de atención, integrar acciones de contención de la COVID-19 y acciones de servicios esenciales, reorganizar y expandir y reforzar el primer nivel de atención. La próxima, avanzar también, por supuesto, en la transformación digital de los servicios de salud. El primer nivel de atención son las instalaciones básicas del primer nivel, tienen que ser reforzadas también y hay que introducir instituciones especializadas en el primer nivel de atención. No hay contradicción entre la especialización y el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, reitero, no es la atención primaria de la salud, pero es donde se expresa mejor también la interacción con la comunidad, que es realmente uno de los elementos clave en la lucha de la contención contra la COVID-19. Se trata entonces de que el primer nivel de atención juegue ese rol articulador y resolutivo para mantener los servicios esenciales en redes integradas de servicios de salud basadas en APS, pero también que puedan atender las necesidades de quienes sufren COVID-19, en particular formas leves, y sobre todo de la comunidad en términos de lo que necesita saber para empoderarse con los mensajes de comunicación de riesgo que le permitan tomar las medidas necesarias para protegerse y para proteger a sus seres queridos. Una población informada es una población empoderada. Es una oportunidad entonces la COVID-19 para reorganizar los servicios de salud desde la comunidad, revirtiendo el centro de gravedad desde la especialidad al primer nivel de atención. La próxima. Y ya entramos entonces ahora en las implicaciones para el diseño hospitalario resiliente en tiempos de COVID-19, las implicaciones de este enfoque de atención primaria de la salud. La próxima. La hemos dividido estas implicaciones en dos tipos, dos clasificaciones, y digo algunas porque esto requiere, y la intención de esta reflexión es generar en ustedes una reflexión colectiva que nos ayude a entender mejor estas implicaciones y poder preparar mejor para entonces las instituciones de salud para poder reforzar la respuesta contra la COVID-19 y, por supuesto, de manera más amplia, avanzar hacia la modernidad de los sistemas de salud con un enfoque de atención primaria de la salud. Decía que lo hemos dividido en dos, o clasificado en dos tipos de implicaciones, una pensando hacia afuera de las instituciones de la salud y otra hacia adentro de las instituciones de la salud. Cuando decimos hacia afuera de las instituciones de la salud, estamos pensando en el despliegue de las redes integradas de servicios de salud basadas en APS y de la planificación urbana territorial, para pasar del derecho a la salud al derecho a la ciudad y de ahí a la lucha contra la COVID-19. Aquí les presento un documento que sacó la Organización Mundial de la Salud con ONU Habitat, la agencia de Naciones Unidas que se encarga del ordenamiento territorial, en donde se explicita y se abunda en la importancia de salud en todas las políticas, los determinantes sociales de la salud y la alianza estratégica entre planificación urbana y territorial y atención primaria de la salud y viceversa para lograr el derecho a la salud y el derecho a la ciudad. El segundo grupo de implicaciones tiene que ver hacia adentro de las instituciones de salud frente a la COVID-19 y tenemos que apuntar ahí al hospital resiliente, el hospital seguro y verde y también introducir las restricciones, ¿no es cierto?, que nos impone la COVID-19 en esto. La próxima, vamos hacia afuera del sistema de salud primero. Decíamos que un elemento clave de la implicación de este enfoque de atención primaria de la salud es el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud basadas en APS. Las instituciones de salud no pueden funcionar, no deben funcionar solas si queremos que sean efectivas contra la COVID-19 y sobre todo que sean efectivas también más allá de la COVID-19 en la atención de las necesidades de las personas, sus familias y sus comunidades. Es lo que se llama centrar el sistema de salud en las personas, familias y comunidades. Cambiar el modelo de atención del hospitalocéntrico hacia lo comunitario. Las instituciones de salud deben tener un rol activo en el despliegue de la estrategia, en el caso de México,
la estrategia comunitaria de prevención, mitigación y atención a la COVID-19 con un enfoque de APS. Esta estrategia lo que busca es establecer redes integradas de servicios de salud con brigadas que van fuera de las instituciones de la salud, buscando, primero que nada, los casos sospechosos de COVID-19, luego identificando los signos de alerta en esos casos sospechosos para evitar que se deterioren e inmediatamente referirlos a las instituciones de salud. Proteger a las personas que tienen factores de riesgo subyacentes a formas graves de COVID-19, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Ya lo hemos dicho, alguien que se descompensa en una enfermedad crónica puede estar más expuesto a formas graves de COVID-19. Mantener el mantenimiento de los servicios esenciales de la salud y, sobre todo, y también el poder aterrizar los mensajes de percepción de riesgo, de comunicación de riesgo, a la realidad de las poblaciones en los territorios. No basta con el mensaje nacional, no basta con el mensaje estatal, se necesita aterrizar en los barrios, se necesita aterrizar en los territorios en función de la realidad étnico, cultural, económica, demográfica de quienes habitan esos territorios. La próxima, por favor. Ahora bien, si miramos a las implicaciones de la COVID-19 y de este enfoque de APS hacia fuera de las instituciones de salud, completamos, ¿no es cierto?, con esta idea de las redes integradas de servicios de salud, con la idea de proyectarse hacia el entorno urbano y la comunidad en un diseño que potencie la idea de ciudad de proximidad. Se habla mucho, hay ejemplos en Bogotá, en París, de ciudades de 15 minutos. El acceso de proximidad a los servicios de salud es un componente esencial, ¿no es cierto?, de la resiliencia y una base para el desarrollo de la atención primaria de la salud. La comunidad debe sentir la institución de salud como propia, debe apropiársela, debe sentirla segura para acudir a ella sin temor, mitigando el miedo y la angustia con la introducción, por ejemplo, de la biofilia y de acciones que potencien una percepción de un hospital sano y limpio. Por supuesto, también hay que asegurar en el entorno urbano que podamos crecer tácticamente, por ejemplo, para instalar instalaciones, ¿no es cierto?, de triaje o de screening que nos faciliten un flujo segregado de los pacientes que pueden tener COVID-19. En este sentido, hay un manifiesto de la OMS que acaba de sacar sobre cómo podemos pensar algunas prescripciones de acción para una recuperación saludable y verde a la COVID-19. Y me refiero muy rápidamente a la quinta de estas prescripciones que apunta a construir ciudades saludables y con mejor calidad de vida, por un diseño urbano que integre la salud en la planificación urbana y territorial para ofrecer barrios con alta conectividad y uso mixto que sean económicos y socialmente viables y promuevan modos de vida activa, una movilidad sostenible, una energía eficiente, dieta saludable y acceso a servicios esenciales. Todo esto en un marco también de medidas de protección para la dispersión, evitar la dispersión de la COVID-19. La próxima. Ahora mirando hacia adentro de las instituciones de la salud. En marzo del 2020, OMS sacó un manual para poder orientar las reconversiones hospitalarias y la construcción o instalación de instituciones temporales para atender al COVID-19. También está, y desde mucho antes, el programa de Hospital Seguro. No me voy a referir a Hospital Seguro porque ustedes lo conocen muy bien, y me voy a centrar más bien en lo que sale de este otro documento de marzo del 2020. La institución de salud debe proyectar seguridad, debe proyectar calidad y debe proyectar calidez. Y podemos, si nos acordamos de las primeras imágenes de los hospitales, algunos en el Estado de México, al inicio de la pandemia, podemos rápidamente ver cuán lejos estábamos en ese momento de esa proyección de seguridad, calidad y calidez. Con hospitales que en su momento, en un principio de la pandemia, no tenían acceso a equipos de protección personal, no se tenían profesionales de la salud formados. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco por INSABI, por la Secretaría de Salud, por las Secretarías de Salud estatales para revertir esta situación.
La humanización de los cuidados, el contacto de los pacientes con sus familiares, sobre todo en etapas terminales, es muy, muy importante, y eso hay que institucionalizarlo. Y hay que aprender de las lecciones de los primeros meses de la pandemia. Los espacios de las instituciones de salud deben ser flexibles para una reconversión ágil, poder reconvertir y deconvertir. Hay una lógica que hay que instalar de módulos progresivos y utilización táctica de los espacios de las instituciones de salud. La próxima. Las instituciones de salud deben de asegurar también una capacidad de reserva. Esa es la base de la definición de resiliencia. Reserva en términos de recursos materiales, de insumos y equipos médicos, de recursos humanos para la salud y, por supuesto, reserva financiera. Y sabemos cuán difícil es cuando empezamos en México, por ejemplo, con un déficit importante de recursos humanos, un retraso gigantesco en términos del desarrollo de la infraestructura hospitalaria. Se habla de, nos dicen los colegas del INSABI, que se encontraron con más de 300 instituciones de salud en el país a medio terminadas y sin recursos humanos, terminadas con equipos, pero sin presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Las instituciones de salud deben revisar también los sistemas de ventilación, de iluminación y de desinfección, mitigando el hacinamiento y el aire enfermo, introduciendo, entre otros, el aire de circulación natural. Las instituciones de salud deben de incorporar también una nueva métrica de los espacios comunes, salas de espera con sana distancia, espacios para el descanso del personal de salud que labora por largas jornadas en condiciones muy, muy difíciles. Entonces, aquí hay recomendaciones en este documento que vengo de mencionar para avanzar en el aterrizaje de estos criterios para tener instituciones de salud más resilientes a la COVID-19. La próxima. Las instituciones de salud deben de rediseñar los flujos de pacientes y también del personal. El screening o el triaje, el aislamiento de los casos de COVID-19, la reorganización de las unidades de cuidados intensivos, el desarrollo de espacios para ponerse y sacarse los equipos de protección personal, las duchas, las áreas de comidas para el personal, etcétera. Todo eso tiene que ser revisado en función de esta pandemia, con la cual vamos a tener que convivir, ya lo dije al inicio, todo el 2021 de manera muy similar al 2020 y probablemente 2022 ya con un mayor control, pero la COVID llegó para quedarse. La próxima. Las instituciones de salud deben de incorporar también las tecnologías digitales para hacer cuidados con distancia física y no social. Eso es muy importante, es el momento de la cohesión social, no de la distancia social, es el momento sí de la distancia física. Y la tecnología, la transformación digital puede ser muy, muy importante para ayudarnos en este tránsito. Con esto termino. La próxima, por favor, las reflexiones finales. La próxima. El impacto directo e indirecto de la pandemia sobre los sistemas de salud y el avance hacia la salud y el bienestar sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás plantea grandes desafíos. La pandemia de COVID-19 tiende a aumentar las inequidades sociales y en salud, golpeando con más fuerza a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. La atención primaria de la salud es la clave para una respuesta a la COVID-19 que sea sostenible y resiliente, posicionando el derecho a la salud al centro del sistema de salud. La planificación urbana y territorial es un aliado clave para la respuesta a la COVID-19 y para la construcción de sistemas de salud universales y resilientes, posicionando el derecho a la salud al centro de las decisiones. Del derecho a la salud y el derecho a la ciudad, por supuesto. La próxima y última. La atención primaria de la salud tiene implicaciones importantes para el diseño de las instituciones de salud, tanto hacia afuera de las mismas como desde una mirada hacia adentro. La participación e implicación de las comunidades en el diseño de las instituciones de salud y su entorno inmediato es un elemento que consolida la resiliencia de las mismas. Los arquitectos, los ingenieros y otros especialistas son claves para lograr redes integradas de servicios de salud basadas en APS de proximidad, apropiadas por las comunidades que las rodean. La pandemia de COVID-19 debe ser una oportunidad para avanzar con mayor fuerza hacia el alcance de la cobertura universal de salud y el acceso universal a la salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. La verdad es que la plática que nos da el día de hoy es un panorama muy completo de todo lo que estamos pasando. Creo que no solamente retoma la situación del COVID, sino que señala que a través del COVID se hacen más evidentes las situaciones por las que estamos pasando, que la clave para que la salud sea asequible a todos es el primer nivel de atención. Un primer nivel de atención que debe de ser incluyente para poder generar un sentido de pertenencia, porque al final del camino es la comunidad esa comunidad informada, esa comunidad que de forma democrática fortalecerá el Sistema Nacional de Salud. Como usted dijo, nadie y ningún territorio atrás. El derecho a la salud y a la ciudad debe ser algo que debemos difundir en todos nuestros mensajes, que debemos de incentivar desde nuestro trabajo profesional. Y ahora más que tenemos la oportunidad de poder tener esta interacción y ver todo, no solamente desde un punto de vista, sino desde este intercambio de opiniones. Quiero agradecerle por esta plática y hacer una entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias, Briseida, y espero que puedan compartir la presentación con todos los participantes. Ahí se encuentra mi correo electrónico. No duden en escribirnos para poder desarrollar un diálogo que vaya más allá de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. El reconocimiento dice así: la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, AC, otorga el reconocimiento al doctor Cristian Morales Furiman por su participación en el foro SMAES Guadalajara, como ponente de la conferencia magistral Panorama de la Atención Primaria de la Salud en las Américas, base para un diseño hospitalario resiliente en tiempos de COVID. Contribuyamos activamente al fortalecimiento del sector salud. Muchas gracias. Cuenten con OPS para lo que requieran. Muchas y gracias, éxito gracias. En el resto del foro. Muy amable. Target. Conectando con los suelos del futuro. La vida transcurre en el suelo y nos plantea un gran reto. La creación de los suelos del futuro. En Target afrontamos este reto plasmando lo mejor de nosotros mismos. Carácter. Emoción. Diseño. Y vida. En una sociedad en constante evolución, nadie observa un suelo como nosotros lo hacemos. Pero para vislumbrar el futuro, debemos mirar hacia arriba. Observar a las personas, su manera de vivir, sus gustos y necesidades, conectando la vida con los suelos del futuro, en un mundo sostenible, siguiendo nuestra filosofía de reciclaje y los principios de economía circular. Porque nadie observa un suelo como nosotros lo hacemos. Target.
Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros aliados comerciales. Para dar continuidad a nuestra sesión, haremos una pausa de 5 minutos para que se incorpore el siguiente ponente. Muchas gracias.